Bien, la clase de hoy vamos a revisar, recibieron el correo con el aviso del cambio de fecha, ¿cierto? Sí, La clase de hoy hasta el momento hemos tenido, vamos hacia la segunda unidad. La primera unidad tiene que ver con los temas que presento ahí en pantalla. Hice unos ajustes al programa, al propio programa que yo había rediseñado hace un par de años, reajusté porque entendí que había una lógica distinta a la que sacarle provecho, así que beneficio de los aprendizajes. Fíjense que en verde está el tipo de ejercicio que hemos estado haciendo durante la primera unidad y ahora en la segunda unidad también vamos a realizar ejercicios focalizados en análisis contrastivo de morfofonémico. Vamos a revisar cuatro temas: gramática mental, conocimiento innato, adquisición, Pidgin, creole, lengua franca, evolución, gramática generativa, parámetros y universales lingüísticos y tipología. O sea, se nos viene una parte muy entretenida donde vamos a revisar elementos lingüísticos así de verdad, así que sirven para poder procesar análisis lingüístico, lenguas y todos los fenómenos que nos interesan. Solo nos quedó la coda de la clase de la unidad uno que presento a continuación y son algunos mapas que de hecho aprovecho de mostrárselos para que les sea útil con respecto a la evaluación número uno que se nos viene, ¿ya? En este sentido, quiero mostrarles este video, unos minutos de este video para que tomen atención a los procesos de, creación de nuevas lenguas, de interlenguas, que es uno de los fenómenos que vamos a revisar, esos fenómenos que están en el mundo pasando. hay un país de poco Cuénteme, ¿se más de un escucha? millón y medio de habitantes en el que conviven 12 lenguas Sí, pero diferentes se y donde escucha. el español es uno de sus idiomas oficiales. Bien, eso era, se fijan, ahí tenemos un buen ejemplo de cómo la influencia de distintas lenguas de sustrato, las lenguas colonizadoras, los procesos de cambio, los tipos de colonizaciones que se van dando, van generando estos momentos Hay de interpolación. Entonces, vuelvo a comentar para que focalicen el asunto, es que ya en la segunda unidad lo que vamos a revisar, uno de los temas iniciales que vamos a revisar es lo que he marcado el 2.1 y el 2.2. Em, Gramática mental, conocimiento innato, adquisición y el Pidgin, creolé, lengua franca y evolución. Entonces, para allá vamos a ir en la segunda unidad. Em, Presten atención entonces cuando repasen para estudiar para la prueba número uno. Fíjense en estas cuestiones sobre las familias lingüísticas, que ahí les señalo. ¿Dónde están estas familias lingüísticas? Por ejemplo, en la India tenemos distintas familias, distintas lenguas. Eh, Acá, cuando hablamos ¿se acuerdan que hablamos del finlandés y el húngaro? Fíjense este mapa donde aparecen ciertas lenguas. Por ejemplo, están marcadas las lenguas coreana y japónica, ¿ah? A, K y AJ. Y tenemos las lenguas, allá está el húngaro metido en medio de Europa y por ahí arriba está el finlandés, que no lo marqué, pero es el UF3, UF4. ¿Ya? Eh, Esos son mapeos, ¿ya? Solamente para esto, para que revisen, para que se orienten, porque aprenderse de dónde están las lenguas y las familias, el detalle de cada una es difícil. O sea, digamos, uno podría hacerlo como trivia, pero lo interesante acá, me interesa que ustedes puedan ubicarse dónde están las lenguas, dónde están las familias lingüísticas, que los nombres no les sean extraños, porque es parte del aprendizaje y es parte de la cultura general de un lingüista, un traductor, es entender ese proceso. Se fijan, acá tenemos otras lenguas de la Euroasia, está la austroasiática, Vietnam, que es un clásico de esa, chino-tibetana, las lenguas tai, las otras lenguas que son inclasificables, pero son familias en sí, por ejemplo, el coreano y el japonés, que pertenecen a tipos de familias en sí mismas, ya no son propiamente lenguas altaicas como se decía en un inicio, hace muchos años atrás. Ahí están los mapas de dónde están cada una de estas lenguas. En fin, voy pasando rápido porque es algo que, insisto, es algo que ustedes pueden mirar con atención en el momento que ya estén repasando para la primera prueba. ¿Mm? Melanesia, Australia, con las miles de lenguas. Fíjense, Australia tiene muchísimas lenguas y dialectos. ¿Mm? Las lenguas africanas. En fin, fíjense, ahí están las más importantes. Ahí arriba está el bereber, el árabe, como afroasiática.
el Yoruba, como Níger Congo, em, las Nilo-Saharianas, entre medio, la posición de las Níger Congo Velas, que son las lenguas bantúes, Khoisan, metido entre medio, Khoisan, Xhosa, y el Madagascar, que está allá a la derecha, color púrpura, que es Austronesia, que no pertenece a la lengua africana, y el Afrikaans, que es indoeuropeo, que no pertenece a África. Bien, voy a pasar esto rapidito porque les dejo varios links para que revisen lenguas de distintas zonas del planeta y las lenguas amerindias de América del Norte. ¿Ya? Y como esta es una clase online, las clases online tienen poco, poca focalización, uno pierde rápido la atención, así que voy a pasar inmediatamente a la unidad 2, a la introducción de la unidad 2. Tengo que dejarles una asignación de lectura porque como cambiamos el calendario, como nos cambiaron el calendario, tenemos que adaptarnos también al nuevo calendario. Entonces vamos a empezar con la primera parte de esta segunda unidad, que tiene que ver con el tema de la gramática mental, conocimiento innato y adquisición del lenguaje. ¿Mm? Eh, Hay un video súper interesante que vamos a ver 2 minutos, vamos a ver solo la primera parte, y que se cuestiona lo siguiente, ¿ah? El lenguaje es infinitamente variable, cada uno de nosotros puede crear un número infinito de oraciones. En realidad, la pregunta es, ¿cómo podemos crear un número infinito de oraciones eh, supuestamente conociendo tan poco? O sea, tenemos como poquitos elementos cuando somos niños y así todo creamos, nos comunicamos y hablamos. Entonces aquí es donde aparece la teoría, aparece Noam Chomsky como el personaje icónico que plantea que la gramática es súper versátil, que habría que analizarla de otra manera. ¿Ya? Nos distanciamos de la visión de la familia lingüística y nos hacemos la pregunta de qué tienen en común las lenguas, o sea, de qué están constituidas las lenguas. Ese es el punto. Fíjense las preguntas que están acá. ¿Las reglas son innatas? ¿Las reglas afectan a todas las gramáticas? ¿Ya? ¿Las reglas están programadas en nuestro cerebro? ¿Qué busca explicar la gramática generativa? ¿Cuánta información se requiere para determinar qué reglas aplican a una y otra? ¿No? ¿Me van siguiendo? Nos vamos metiendo en un nuevo tema. ¿Existe un repertorio de reglas que se aplique a todas las lenguas del mundo? ¿Ya? ¿Esta aproximación es genética o tipológica? ¿Qué es lo que piensas? Entonces, vamos a revisar este video y les pido por favor que le presten atención para que lo podamos conversar, ¿ya? Language is endlessly variable. ¿Se ve? Profe está muteado. Sé que está hablando. Estoy muteado. Gracias. Suami, ¿qué te pareció? Pensando en la... O sea, ¿qué les pareció a todos, por supuesto? Pensando en estas primeras preguntas que yo lancé por acá. ¿Hay algo que ustedes pudieran haber identificado? ¿Que les llamó la atención en el video? Yo sé que rápido, fue una vez, cortito, pero algo les puede llamar la atención. Carlos, Joaquín, Igor, Sí, profe. O sea, Suami. respondiendo a las preguntas, uno decía que eran innatas, que se aplicaban para todos los idiomas, em, pero a mí me sorprendió eso, como que de cierta forma todo tiene relación, todo tiene como un link entre un idioma y otro, todo tiene un link y como que está en el cerebro, así como, no sé cómo explicarlo, pero por lo que entendí. Claro, como que todo estaría en el cerebro, sí. Bien, bien, bien. O sea, el foco ahora de atención está en el cerebro, no en las lenguas mismas, según lo que parece en este video. ¿Sí? ¿Les parece eso? Carlos, Igor, Joaquín, ¿qué piensan al respecto? Según lo que aparece acá. Voy a tener que editar el video con los segundos en silencio. Ya, pues, chiquillos. O no alcanzaron a pescar nada. Si todo es válido. Em,
Lo que me llamó de la atención del video es el tema de eso, que cuando la parte en la que se enfoca el cerebro cuando dice que nosotros deberíamos de entender como que las reglas gramaticales ya vienen como Ujú. implementadas en el cerebro, que somos capaces de encontrar esas estructuras, similitudes y aprenderlas rápido, que Perfecto, como que es innato del humano. exacto. ¿Han tenido alguna experiencia al respecto? Por ejemplo, Carlos, tú dices, o sea, necesariamente no el video, pero que el video te presente, te presenta como esta situación de que tal vez hemos experimentado en nuestra vida algo al respecto de esta sensación de sentir que tenemos reglas o que no tenemos, o que las tenemos ya procesadas, cuando nos hemos visto expuestos a otras lenguas. Porque, por ejemplo, ¿cómo se explica que seamos maestros, seamos doctorados en español, pero seamos súper aprendices de una lengua 3 4 que nunca hemos visto? ¿Cómo se explica eso? Si las lenguas todas son lenguas. Su naturaleza es ser hablada por los seres humanos. Es un punto reflexivo. Y al final del día, por más que ciertas reglas gramaticales se puedan ver similitudes en distintas lenguas, también está que no hay muchas otras lenguas que no tienen reglas gramaticales muy similares, po. Se pueden llegar a ver Mm, como ciertas cosas que se repiten, como el tema del adverbio, que usualmente va junto a un verbo, pero el cómo se estructuran, el orden puede cambiar bastante. mm, Y sí, mientras más distinto sea de la configuración que uno ya tiene, más difícil es de que uno se le haga normal. tal cual. Sí, sí, por ahí va el asunto. Mm. Este video vimos solo la mitad. Vamos a ver la otra mitad en otro momento. Están los links. Todos los videos que vamos a ver, o sea, lo que hemos visto, lo que vamos a ver más, un poco más adelante, están los links porque en la grabación final los tengo que editar. Los tengo que sacar los videos. Ray Jackendorf es un lingüista. Ahí está una buena foto. Lingüista estadounidense que básicamente lo que ha hecho ha generado una aproximación bien interesante entre la lingüística generativa y la lingüística cognitiva. Es decir, se ha preocupado de establecer las relaciones entre el poder hablar cualquier lengua que sea, desde el punto de vista de la sintaxis y la semántica y el léxico. Le llama mucho la atención todas esas dimensiones. Y nuestra cognición, o sea, cómo nosotros, nuestra capacidad, nuestro cableo mental que permite que podamos hablar desde el punto de vista de la cognición. Ya, por eso habla de la semántica del lenguaje natural, por ejemplo. Es un tema re interesante. También ha hecho trabajo en la teoría de la computación de la mente y ha hecho trabajo sobre cognición musical desde ese mismo punto de vista, de cómo el lenguaje musical también tiene algo que ver con tiene esta sintaxis generativa, de alguna manera. Bueno, hay hartos aportes que ha hecho él y es bien interesante, un tipo que está muy activo, estudió con Chomsky, no necesariamente le sigue la mente en todo el tiempo, pero es de la misma línea, o sea, estamos hablando con gente de pesos pesados del circuito lingüístico mundial. Eh, Hay una lectura que es la que vamos a revisar a partir ya de la próxima clase, que es este libro, ya se los dejé en la carpeta, vamos a ver la parte uno que tiene tres temas. Finding Our Way into the Problem, the Nature-Nurture Issue, the Argument for Mental Grammar and the Argument for Innate Knowledge, ya que son como los elementos fundamentales del cuestionamiento. Nos vamos a meter ahí, dar una zambullida en ese tema para enmarcar todo lo que va a ser la unidad número 2. La primera pregunta de este texto es acerca de por qué somos como somos. Se hace una pregunta muy, si ustedes quieren, antropológica. ¿Ya? Antropología, lingüística, cognición. ¿Qué hace que una persona sea delgada, gorda, sociable o tímida, buena para las matemáticas, buena para el arte? O sea, ¿dónde se viene? Esas son preguntas que nos hacemos todo el tiempo, a lo largo de toda nuestra vida. Si somos buenos para algo, no somos buenos, ¿por qué somos así? ¿Por qué somos así? Somos diferentes de inteligencia, comportamiento, calidad moral, cultura, género, todo es parte de lo mismo. ¿Mm? ¿Es posible argumentar científicamente esto o es solo una percepción pseudocientífica? Porque también podría ser, en realidad las razas no existen, somos personas, todos tenemos distintos genotipos por razones evolutivas y etcétera. Podría perfectamente graficarse desde ese punto de vista. Entonces,
Eh, Todas estas preguntas apuntan básicamente a la sensación de cómo somos nosotros como seres humanos. Primero, ¿qué nos diferencia de los animales? ¿Cuánto nos parecemos a otros animales? ¿Y cuánto nos parecemos, cuánto somos diferentes de los computadores? De esa manera, si me siguen, el planteamiento lo que hace es mostrarnos como, cuestionarnos cómo somos como seres humanos, cómo el lenguaje humano es distinto a otros lenguajes, y eso, como en esa esencia está la separación de las distintas lenguas, o sea, la reestructuración de distintas lenguas. ¿Ya? Eh, la influencia de la herencia versus la crianza es el gran cuestionamiento de esta primera parte de la segunda unidad. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creemos? ¿Influye de manera determinante la herencia para poder aprender una lengua o influye de manera determinante la crianza? Por eso es la dicotomía nature-nurture, como dicen los lingüistas norteamericanos. ¿Mm? ¿Cuál será la diferencia? Eso es lo primero que se explora acá. ¿Ya? Uno puede decir ciertos principios. El lenguaje es diferente entre nosotros y los demás animales. Hay evidencia al respecto. Segundo, el estudio de las lenguas está mostrando las complejidades de nuestra biología asociada a la producción lingüística. Porque parece ser que no simplemente sea como dos elementos distintos, como que parece que hay un constructo mental y luego hay una producción que es fisiológica, sino que hay todo un tramado. Y eso se ha demostrado que es así. O sea, nuestra biología tiene que ver con la lengua, porque piensen ustedes que un poco nos enseñaron la visión clásica de que los seres humanos hablamos porque somos inteligentes, porque tenemos una inteligencia y eso nos permite hablar. Pero esto va más allá que eso, o sea, es la construcción biológica. O sea, hay gente que puede no tener una gran capacidad intelectual, no sean científicos, ni matemáticos, ni astrofísicos, pero hablan. Entonces, su grado de inteligencia está medido en qué, en un mayor coeficiente intelectual. ¿Esa es la inteligencia o tiene que ver con una biología? Eh, Hasta una persona que puede ser una ética moral espantosa, ser un asesino, un criminal, habla. Eh, entonces tiene que ver con un aspecto biológico. ¿Cuánto nuestra experiencia humana está determinada por el lenguaje y cuánta de nuestra experiencia humana está determinada por el pensamiento? Ese es el tema de fondo de Jackendorf, que él se mete en este primer capítulo. Por eso, ya se los dejo para que le echen una mirada. Yo les voy a dar ahora algunas ideas esenciales como para que se orienten, no se pierdan, y vayamos hacia el foco de esta primera discusión. ¿M? A la vuelta de la semana, como nos cambiaron las fechas, en la primera clase vamos a realizar un taller sobre esta primera parte del artículo. ¿Ya? En síntesis, ¿cuáles son los requisitos para tener lenguaje? ¿Ya? Chomsky derribó el paradigma conductista y por ahí empezó el asunto. El paradigma conductista decía que los hombres, los seres humanos, aprendemos por imitación. Y eso fue, bueno, el pobre Skinner, que fue el psicolingüista más bien psicólogo cognitivo, que planteó esta hipótesis, hoy día pasó a la historia, lamentablemente para él, pasó a la historia como el gran derrotado dentro de la discusión lingüística por Noam Chomsky. Bueno, para eh, aminorar los impactos, fue derrotado por una de las mentes más brillantes del siglo XX, por Chomsky, entonces tampoco es algo que sea tan espantoso. ¿Ya? El nuevo paradigma pone al centro al cerebro-mente, y por ende se examina, ahora se está, que es la forma en que hoy día se está revisando la hipótesis del cerebro-mente a través de la visualización del computador biológico. Y de esa manera poder explicar el lenguaje, el pensamiento y la construcción de la experiencia en general. ¿Ya? No sé si están bien, están un poco perdidos, si me estoy explicando bien, coméntenme cómo van con eso. A veces las clases introductorias uno tiene que presentar temas y puede que se pierdan. Por favor, pregúntenme si hay algo que no se entienda o coméntenme si van siguiéndome el hilo de la conversación. Sí, profe, sí se va entendiendo un poquito. Ya, bien. Lo importante es que entiendan hacia dónde vamos. ¿Ah? Los detalles los pueden revisar
después y vamos a tener otra clase. Esta lámina es súper importante porque el paradigma que formuló Chomsky sobre cómo aproximarse a la lingüística moderna tiene básicamente dos argumentos planteados por Noam Chomsky y un argumento planteado por Jackendorf. ¿Ya? Voy a mostrarles los dos primeros. Se los presento en inglés porque así están presentados en el capítulo uno de Jackendorf. El argumento de la gramática mental y el argumento del conocimiento innato, que es un poco las dos cosas que estamos conversando que aparecen en el video. ¿Ya? La primera, eh, la variedad expresiva del lenguaje, del uso del lenguaje, que implica que el cerebro, nuestro cerebro contiene un set de principios gramáticos inconscientes. ¿Ya? Esa sería el primer, digamos, dogma, algo, argumentación. Y el segundo del conocimiento innato, que se refiere a la manera que todos los niños, niñas aprenden y que implica que se ve que los niños y las niñas, si ustedes ven a un niño de 3 4 años, habla de una manera que no recibió ninguna instrucción formal, no sabe leer ni escribir, sin embargo, habla de una manera que tú dices, wow, ¿cómo funciona esto? Tiene que haber algo, algún truco acá, hay una magia que está pasando. Entonces responde un poco a esa a esa interrogante, digamos, a ese caso. Y el tercero que plantea Jackendorf, que aporta, es el argumento para la construcción de la experiencia. O sea, cómo la experiencia del mundo también parece que está operada por ciertos principios innatos de nuestro cerebro. Porque, como se mencioné en una slide anterior, cuando uno piensa sobre cómo Picasso pintó, cómo Beethoven construyó toda su música. Además que era sordo. Entonces, ¿cómo construye la música? Lo construye, hay evidencia entonces de la construcción de la experiencia, como que en nuestro cerebro hay una forma de construir la experiencia que permite que uno pueda acceder a diferentes estados del pensamiento de la lengua. Por lo tanto, ahí está el misterio y ahí está el asunto de cómo desarrollarlo. Hay un video, vamos a ver algunos minutos, en que otro psicólogo cognitivo súper importante, súper conocido, tiene pinta así como un poco bizarra, estrafalario por cómo usa su cabello, pero es un tipo muy centrado, también al nivel de Jack Antonoff, son, él plantea cómo el lenguaje se desarrolla, está en la misma disyuntiva, la misma problemática. ¿Ya? Vamos a ver un pedacito de este video em, y vamos a comentar. ¿Ya? What is a language? Tiene que ser la crianza. ¿Fijan? Tiene que ser la crianza, según lo que dicen. ¿Qué les pareció el video? Que está en la misma línea de argumentación de Jack Antonoff. Él dice en un momento, no soy tan partidario de Chomsky, pero igual hay que darle una vuelta a este asunto y le da la vuelta. ¿Con qué se quedan de este video? Así una primera impresión. ¿Ah? A mí, profe, Ujú. particularmente, me sorprende lo mismo que dice él, como la adquisición que tiene un niño o las niñeces del lenguaje, porque yo misma lo he visto como con mi sobrina. Ya. Yo Es siento que como, interesante verlo como uno como adulto, verlo en infantes, ver cómo funciona. ¿Sí? sí, porque, o sea, yo lo encuentro muy cuático porque yo siento que, ya, ahora ella tiene 11, pero cuando ella tenía 4 o 5 años sentía que hablaba mucho, tenía mucha adquisición de lenguaje. Y era por lo que ella estaba expuesta, como creció, eran puros adultos en su ambiente, y además que veía muchos como bonito el Discovery Kid, de repente salía como con palabras que yo decía así como, pero ¿de dónde las saca si no las escucha? A Claro, mí eso me sorprende bastante. Entonces igual sí, como que entiendo más o menos a dónde va el sí, señor. sí, 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 sí. Eso, Swami, sí, exactamente. Hay un momento en que los chicos, no sé, tal cual, la edad de 4 años y ven mucha tele
y no solo empiezan a incorporar palabras de la versión mexicana de los monitos, por ejemplo, sino que empiezan a utilizar una serie de oraciones que son difíciles. Por ejemplo, escuchar a los años y medio, cuatro, escuchar una oración subordinada, sustantiva, o una oración subordinada adjetiva metida entre medio de una oración simple, es como, wow, ¿cómo lo está haciendo? Ah, eh, es bien sorprendente eso, porque no hay ninguna instrucción previa. En cambio, son verdaderamente analfabetos desde el punto de vista escrito. Los niños, y está bien, ¿ah? No saben escribir, hay que enseñarles a escribir, hay que enseñarles el alfabeto, y es por eso que existen distintos tipos de alfabeto, distintas conceptualizaciones de la alfabetización en distintas lenguas, en distintas partes del mundo, ¿ya? Pero el asunto de poder empezar a hablar la lengua del ambiente es algo súper misterioso. ¿Mm? Ese es uno de los puntos fundamentales de esta primera etapa, perdón, parte de la infancia en que todos nosotros lo vivimos, ¿ah? Cuando fuimos infantes. Es difícil que nos acordemos de ciertos momentos cuando empezamos a hablar, pero seguramente algo tienen que acordarse del el recuerdo que tengan más profundo, más distante en el tiempo, tiene que ver con cómo ustedes están, no sé si tienen algún recuerdo vivido de, no sé, en el kinder, en el prekinder, o hablando con adultos, escuchándose a sí mismo, también porque uno se escucha mucho a sí mismo. y es bien interesante eso. El concepto tabula rasa, Carlos, tabla rasa o tabula rasa es un concepto de la filosofía griega antiguo que plantea esto de que, bueno, la primera gran idea un poco ingenua es que todo el mundo, toda persona es parte de cero y es posible educar y amoldar de acuerdo a lo que yo quiera. Yo tengo un hijo, lo amoldo a lo que yo quiera y va a ser tal cual, ¿no? De hecho, es una idea bastante más común de lo que uno cree, ¿no? Porque generalmente los padres experimentan eso con sus hijos. Dicen, bueno, a mi hijo le voy a enseñar a esto, otro. Especialmente por ejemplo, cuando se ve digamos, esta cosa de la competencia. No, yo quiero que mi hijo sea futbolista, yo quiero que mi hija sea bailarina, por ejemplo. Ya, y el papá piensa eso y lo dice, lo dictamina, ¿va? Y resulta que los niños no quieren ni una cosa ni la otra, todo lo contrario, y vienen las desilusiones de los padres. Bueno, eso tiene un poco que ver con esta idea de la tabula rasa, como que yo podría, como padre o progenitor, orientar los gustos, las habilidades, las destrezas de mi descendencia a como yo quiera. ¿Mm? Y también a veces se cree que el hecho de que, ya, vamos un poco más allá, de que genéticamente como yo, papá, soy bueno para el fútbol, mi hijo tiene que ser bueno para el fútbol. Como mi mujer es muy buena para bailar, entonces mi hija va a ser una estupenda bailarina. ¿Se fijan? Empezó con esas cosas, esos clichés que son como aspiraciones, bueno, legítimas, y que a veces no tienen ni que ver ni con la genética propiamente tal, ni con el entorno, ni con el ambiente, tiene que ver con otra cosa. ¿Ya? Y es un poco lo que se discute acá, que la tabula rasa no es propiamente una forma de revisar, de que sea una hipótesis plausible para explicar este fenómeno. Stephen Pinker, de hecho, tiene un libro que se llama La tabula rasa, eh, y que examina toda esta discusión sobre los universales, sobre la espontaneidad, sobre la codificación, como dice él, los circuitos cerebrales que se activan y que se van ramificando a lo largo de toda nuestra vida. Ahí podemos preguntarle a los neurólogos, a los neurocientíficos, cómo se ve ese proceso, porque ahí somos ignorantes, no nos metemos. Pero desde el punto de vista de la lingüística y de la psicología cognitiva, uno puede darse estas luces al respecto. Entonces, para resumir lo que estamos viendo acá, bueno, dos cosas. Voy a volver a esta lámina anterior en que me fui muy atrás, parece. Esto, ahí están. Estos tres argumentos son centrales. Les pido por favor, yo sé que es difícil la próxima semana entre la fiesta y la descanso. Todos tenemos derecho a descansar, a comer rico, a pasarlo bien, a bailar cueca, todo. Dense un minuto por ahí para meterse en este texto, especialmente a propósito de esta clase introductoria, en donde yo ya les expliqué a dónde va el asunto. Den una mirada a los argumentos,
lean un poco lo que tiene que ver con esto, con el argumento de la gramática mental y del conocimiento innato. eh, Porque son estas las páginas. No, no me interesa que, o sea, me interesa, ojalá lo leyeran todo entero, pero al menos pudieran ver el primero y segundo punto, dar una mirada, una lectura, ver si hay alguna cuestión que les llame la atención, de tal manera de que estemos más preparados para la siguiente clase, que es el día lunes siguiente, el 18, y poder avanzar durante el curso. El viernes siguiente es la prueba y ahí cerramos esa unidad número uno. ¿Quisieran comentar algo? Vamos a terminar la clase ahora, no, no la voy a hacer más larga. ¿Quisieran comentar algo ahora? Preguntar. No particularmente una pregunta, ¿No? pero está interesante el tema. Lo encontré así como, no sé, como que me enganchó harto. Lo encontré interesante. Ah, qué bueno. Es un tema bien desafiante. Uno al principio queda como, wow, hay mucha información, muchas cosas, pero es muy interesante cuando uno va paso a paso entrando. Por eso, esta lectura, digamos, a pesar de que el libro es del 94, ya, es un libro muy clásico, muy vigente a la vez, porque Jack Endorf es un autor muy prolífico y bastante iluminado. Entonces, lo que planteó en ese momento en este libro, Patterns in the Mind, Language and Human Nature, es como una mirada a la lingüística básica, digamos, no básica, sino que, porque no es eso, como una mirada a la introducción lingüística sobre temas que tienen que ver con eh, con el componente cognitivo de la mente, del lenguaje. Entonces, es bien fundacional este libro, ¿ya? Y son temas que están hiper relevantes y que hay muchas líneas de investigación al respecto, se ha desarrollado mucho este ámbito. Y acá está lo básico, lo fundamental, lo que nosotros tenemos que tener para poder discutir. Por ejemplo, vamos a ver en una clase, nos vamos a dedicar a ver los pidgin, como el video que vimos al principio. Los pidgin, los crolé, estas etapas intermedias de la lengua, porque los adultos no solamente aprendemos lenguas completas, aprendemos mitades de lenguas, parcialidades, y que tienen que ver con necesidades primordiales, sobrevivir, básicamente, o tener que generar algún tipo de enlace con otras realidades. Piensen ustedes, si van a Japón, están metidos en Tokio, saben japonés, están aprendiendo japonés, por ejemplo, saben inglés más que japonés seguramente, saben más español que todo, pero con ninguna de las tres van a ser exitosos al 100%. Entonces, tienen que navegar en ese mar de olas grandes, a veces pesadas olas y a veces olas más chiquititas, y de acuerdo a eso van a ocupar sus recursos lingüísticos cognitivos para poder salvar, literalmente salvarse en esta comunicación lingüística. Así es que vale la pena revisar este tema. ¿Ya? Bueno, cualquier cosa, yo siempre disponible, si necesitan alguna cuestión, me escriben, me preguntan cualquier cosa, pero dejamos hasta acá la clase.